Hola, bienvenidos al programa Escuelita de CEPAP. Mi nombre es Eduardo Borsini, soy médico neumonólogo, pertenezco al área de sueño y ventilación y en esta oportunidad vamos a intentar en algunos minutos revisar las funciones básicas del sueño en los humanos, la importancia de conocer algunas enfermedades vinculadas al sueño y sus tratamientos y sobre todo cómo conducir estos tratamientos a lo largo del tiempo. El sueño es una función básica y vital para todos los seres vivos y cada especie tiene características propias. En el humano adquiere su máximo desarrollo y el sueño adquiere cierta complejidad que nos define como especie. No hubiéramos llegado a donde llegamos como especie si no tendríamos el sueño que tenemos. El sueño depende de la edad del sujeto. Mientras más jóvenes somos, dormimos más tiempo y dormimos de manera distinta. Todos sabemos que los niños duermen 12, 13 o 14 horas normalmente, que los adolescentes tienen que dormir 9 horas y que a medida que envejecemos, nuestro requerimiento de sueño se reduce en cantidad de horas. Pero raramente una persona sana duerme menos de 6 horas y media o 7 horas. Con lo cual, aquí tenemos algunas pautas de la importancia que adquiere el sueño en nuestra sociedad. Un adulto mayor necesita dormir y necesita dormir en el horario en que el sueño fisiológicamente tiende a llegar, que es en el horario nocturno, puesto que somos animales diurnos que requerimos un sueño por la noche. Las consecuencias de dormir mal devienen en alteraciones en la función mental, en las funciones superiores como la memoria, la concentración y la atención, y muchas veces devienen en complicaciones como la somnolencia excesiva. Esto es, tendencia a dormirse en situaciones donde normalmente no debería suceder. Ya que dormir mal o dormir poco trae como consecuencias alteraciones en el tiempo de reacción, en la velocidad de procesamiento de la información, en la memoria y por lo tanto las personas que padecen enfermedades del sueño fundamentalmente nos consultan o vienen hacia nosotros en busca de soluciones por este tipo de síntomas. Hoy la ciencia ha descrito más de 85 enfermedades vinculadas al sueño. Las que nos ocupan hoy son fundamentalmente las enfermedades respiratorias vinculadas al sueño y puntualmente la vedette dentro de este grupo se denomina apneas del sueño. Dentro de las apneas del sueño, la más común es lo que se llama apnea obstructiva del sueño, que básicamente son pausas de la respiración cuando el sujeto está durmiendo, que determina episodios de despertares, sueño entrecortado, fragmentado, interrumpido, de mala calidad. De manera que estas pausas en la respiración hacen que estemos navegando y flotando siempre en un sueño de mala calidad, superficial, que no es reparador y que deviene con consecuencias durante el día. Nuestros primos hermanos más cercanos, los chimpancés, también tienen una anatomía de la vía aérea distinta y por lo tanto los monos no tienen apneas y son la anatomía y fisiología más parecida a nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque en esta pequeña zona de nuestra anatomía suceden cosas muy importantes. Hablamos, respiramos y podemos tragar. Pero esto nos define como especie, pues podemos hablar y a diferencia de nuestros primos hermanos los monos, roncamos y tenemos pausas respiratorias porque se colapsa la garganta durante el sueño, problema que ellos no padecen, pero no pueden hablar ellos. La enfermedad apnea del sueño es muy frecuente. En nuestra población tenemos datos indirectos de nuestro país, donde esperamos una frecuencia de la enfermedad cerca del 20% de los varones y cerca o superando el 10% en las mujeres. Con lo cual no es una enfermedad exótica ni infrecuente, todo lo contrario, es una enfermedad común y es un motivo de consulta frecuente. De hecho, en nuestra unidad, aquí, en nuestro hospital, esta es la causa de consulta más común vinculada al sueño. La gente suele venir porque dice una de tres cosas. Me pasa algo cuando duermo, ronco, tengo pausas, me ahogo, me despierto. O porque el compañero o compañera de cuarto, los convivientes se dan cuenta de que hay un patrón respiratorio alterado durante la noche.
O también vienen porque la calidad del sueño es deficiente. Duermo, pero durante el día siento que no he dormido bien, me levanto mal, no rindo durante el día, mi rendimiento, mi capacidad no está al 100% porque percibo que siempre estoy cansado, abatido, desganado y tengo ganas de darme una siesta. Vamos a revisar durante algunos minutos algunos otros conceptos vinculados al sueño. La apnea es una enfermedad crónica. No aparece de un día para otro, sino que se va generando y tiende a ir empeorando con el correr de los años. Habitualmente el sujeto ronca desde muy joven, a veces en algunas posiciones desfavorables como boca arriba, y luego empieza a roncar y a hacer pausas en cualquier posición. Finalmente, esta alteración deviene en síntomas como ahogos nocturnos, despertares, sueño entrecortado, sensación de levantarse a orinar muchas veces por la noche y finalmente somnolencia o cansancio. Y por último, y lamentablemente, las personas que padecen esta enfermedad por largo periodo de tiempo, muchas veces por años, tienen complicaciones, sobre todo cardiovasculares, hipertensión, arritmias cardíacas, eventos coronarios, accidente cerebrovascular, desarrollo de diabetes, enfermedad arterial, etc. Y muchas veces llegan con nosotros cuando esto ha sucedido. No hay que entender la apnea del sueño como un fenómeno simplemente anatómico. No se trata solamente de un conducto que se colapsa al sueño. Esto sucede, pero no es el único factor. Y hay factores fisiológicos relacionados con la regulación de los reflejos que protegen la vía aérea que se van alterando en algunas personas, fundamentalmente con el correr de la edad, por el uso de ciertas medicaciones o por la coexistencia con algunas otras enfermedades que se llaman comorbilidades. Respecto a cómo se presenta la enfermedad, varía de individuo a individuo. Hay gente con apneas muy graves que no tiene muchos síntomas, pero no por ello menos severidad. Y hay gente con apneas quizás no tan graves que tienen muchos síntomas. Los síntomas pueden dividirse como nocturnos o diurnos. Los nocturnos, ronquido, pausas observadas, ahogo, sueño entrecortado, sensación de levantarse a orinar por la noche, etc. Y los diurnos, como cefalea, dolor de cabeza, cansancio, embotamiento, falta de rendimiento intelectual, pérdida de memoria, pérdida de la libido. Síntomas que a veces suelen ignorarse o durante mucho tiempo suelen naturalizarse. Respecto de los motivos de consulta, recordar que trabajar con el médico que los asiste en relación a sus quejas vinculadas al sueño muchas veces motiva la relación de un estudio de sueño. El estudio de sueño puede ser una medición de estas variables de la respiración estando aquí en el hospital mediante la conexión de distintos sensores, tradicionalmente se llama polisomnografía, o puede ser en su casa mediante métodos más sencillos que son como holters que miden variables respiratorias y que nos permiten medirlo en la propia cama, en la propia casa, una o múltiples noches. Una vez que se ha definido el diagnóstico, viene la etapa del tratamiento. Hay distintos tratamientos, fundamentalmente algunos que vamos a revisar en unos minutos, que tienen que ver con lo que se llama higiene del sueño. Así como nos enseñan que hay que comer adecuadamente, que hay que hacer ejercicio y mantener una rutina saludable, dormir también es un ejercicio que requiere entrenamiento, y un ritual y una constancia en cuanto a horarios, conductas y posturas vinculadas al sueño. Esto se engloba dentro de lo que se llama higiene de sueño. Mantener una higiene de sueño adecuado es importante para un sueño saludable. En relación a los tratamientos, reducción de peso cuando uno está excedido, la evitación de la posición boca arriba, que es muy desfavorable para respirar de noche, favoreciendo la posición de lado con una almohada de buena calidad y un colchón de buena calidad, la evitación del tabaquismo, fumar inflama la vía aérea y hace que ronquemos más, y sobre todo del alcohol, que es un potente relajante muscular, suele mejorar bastante el ronquido y las apneas en algunos sujetos. En otros, causas anatómicas como rinitis
o hipertrofia de amígdalas o alguna alteración del paladar blando que pueden tratarse inclusive con cirugía, pueden mejorar el problema. Hay otras formas más severas de la enfermedad donde ni la medicación, ni la postura, ni la cirugía son suficientes y entonces es necesario hacer un tratamiento que de alguna manera dé soporte a el conducto que tiende a obstruirse durante el sueño, y esto se logra mediante presión de aire. Esa técnica se llama tratamiento con CPAP o en inglés CPAP, que es una sigla que significa presión positiva continua de aire en las vías aéreas. Este tratamiento, inventado en el año 81 por un pediatra en Australia, se generalizó en el mundo y hay varios cientos de millones de personas usuarias de CPAP en este momento. Nosotros mismos en este hospital hemos colocado ya casi 3.000 tratamientos en lo que va de estos últimos años y este número va creciendo puesto que la enfermedad es masiva. En detalle, en unos minutos, un especialista clínico del hospital nos va a detallar los tips y los consejos para hacer un tratamiento con CPAP adecuadamente. Finalmente, y ya para terminar, recordar los 10 mandamientos vinculados al sueño, que son los que ustedes van a ver en esta placa, que tienen que ver con hacer ejercicio, conservar los horarios de forma rutinaria, evitar el alcohol y los hipnóticos, reducir el consumo de alcohol o evitarlo, bajar de peso o mantenerse con un peso relativamente saludable y eventualmente, y en el caso que tengamos que usar tratamiento con CPAP, usarlo siempre para dormir. Esto incluye los periodos de siesta. Finalmente y por último, respecto al tratamiento con CPAP, hay que ser muy prolijo con la higiene del material, de la máscara, la tubuladura y el equipo, controlar la presión del CPAP regularmente. Hoy estos equipos graban datos muy completos dentro de una memoria que permite ser analizado por los especialistas clínicos, médicos, kinesiólogos, inclusive a distancia, de manera de asegurar una buena calidad de la terapia y no usar medicación sin supervisión médica. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a la Escuelita de CPAP. Mi nombre es Magali Blanco, soy kinesióloga de la Unidad de Sueño y Ventilación del Hospital Británico. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del tratamiento para las apneas del sueño, que es con la terapia con CPAP. En principio hay que determinar dos tipos de equipamientos o dos tipos de tratamiento, que son el CPAP automático y el CPAP fijo. ¿Qué significa eso? El CPAP automático son dos niveles de presión que puede calibrar el médico, en la cual el flujo del equipo va a ir determinándose dependiendo de las apneas que vaya presentando el paciente. A medida que nosotros nos dormimos, empieza el relajamiento muscular y eso hace de que empiece a colapsarse la vía aérea. Eso es lo que va a detectar el equipo automático, va a ir viendo cómo se empieza a colapsar la vía aérea y entonces va a ir aumentando gradualmente la presión, tratando de buscar cuál es la presión más efectiva para evitar el colapso de la garganta. Eso es con respecto al CPAP autoajustable o CPAP automático que muchas veces pueden escuchar. Con respecto al CPAP fijo, es una presión fija, como bien dice la palabra, en la cual el médico calibra la presión que va a determinarse durante toda la noche, donde va a estar presente durante toda la noche, que es la presión que muchas veces se obtiene luego de hacerse un estudio de sueño de calibración de presiones. Ahora, hay una pequeña herramienta que se denomina rampa, que se utiliza mucho en la terapia con CPAP fija. La rampa significa que se puede calibrar una presión baja, por ejemplo 4 de presión, y en un tiempo determinado puede llegar a la presión que haya determinado el médico, que es lo que necesita el paciente, ¿sí? Eso es con respecto a los tipos de terapia con CPAP que hay. Ahora, con respecto a el uso de estos dispositivos, hay equipos que tienen el humidificador, ¿sí?, que ya vienen incorporado en el mismo equipo, y hay otros aparatos, como por ejemplo este, que no tienen el humidificador incorporado. ¿Para qué sirve usar el humidificador?
El humidificador permite que el aire que ingresa a la vía aérea no sea tan fría y tan seca, dependiendo también del clima o del microclima de cada hogar. Hay casas donde hay un clima un poco más húmedo que quizás no sea necesario utilizar humidificador, y hay otras zonas, como por ejemplo donde se utiliza mucha calefacción, donde sí sea útil la adición del humidificador. El humidificador es también dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que requieren de la utilización dependiendo de la sequedad de la nariz o de la sequedad de la garganta, que son los síntomas que uno presentaría cuando está usando el equipo, y que da la pauta de que es necesario adicionar el humidificador. En el caso en que el paciente no sienta estos síntomas, no es necesario utilizarlo, ¿sí? No es imprescindible la utilización del humidificador, todo depende de cada paciente. ¿Cuáles son las partes que compone el CPAP? Fundamentalmente, todos tienen una sola vía de entrada para la conexión eléctrica. Absolutamente todos tienen uno solo. Entonces, en ese punto no hay forma de que uno se pueda equivocar. Todos tienen un botón de encendido y apagado, dependiendo del modelo en el que se encuentre, pero que es muy fácil de utilizarlo porque simplemente al presionar ese botón puede dar inicio a la terapia y con el mismo botón puede dar finalización a la terapia. Después se encuentran otro tipo de herramientas que es para acceder a las herramientas específicas de cada equipamiento, pero depende mucho de los modelos. Todo equipo tiene que tener una tarjeta de memoria para poder grabar y registrar el tratamiento que tenga cada paciente. ¿Cuáles son los otros componentes? Y lo más importante es el filtro. El filtro es una lámina, ¿sí?, que muchas veces está compuesta de microfibra, que esto lo que va a hacer es impedir el pasaje del polvo que esto extrae para poder generar esta presión de aire y que esto pueda ser ingresado a la vía aérea del paciente. Esto es fundamental para mantener la limpieza, ¿sí? Se debe ver por lo menos una vez al mes para ir chequeando de que esto esté limpio y que en el caso en que esto se ensucie se puede llegar a lavar o simplemente se hace el recambio por otro filtro. Todos los equipos tienen filtros y depende de cada modelo de equipo distintos materiales. En este caso, por ejemplo, ese es un filtro de goma espuma. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar sobre la elección de la máscara. La elección de la máscara es completamente personal, dependiendo de lo que vaya sintiendo cada paciente. Se puede sentir un flujo de aire en el cual nuestra respiración tiene que ser completamente normal, no tiene que ser forzada, pero sí se va a sentir una pequeña resistencia al exhalar. Esto es normal por la entrega constante del aire que genera el CPAP. Esa resistencia va a ir variando dependiendo del modelo de máscara que se vaya probando. Aquella máscara que menos resistencia uno perciba, esa sería la mejor máscara para poder elegirla. ¿Qué es lo que no debemos sentir cuando colocamos la máscara? Es presión sobre el puente de la nariz, ni que la máscara debe estar tan apretada sobre la cara. Si se percibe algún escape de aire por fuera de la máscara, se puede hacer un ajuste mínimo, pero ese ajuste no debe generar ningún dolor. Luego es importante tener en cuenta de que todas las máscaras deben tener un puerto de exhalación, que son orificios que se tienen en el diseño de la máscara, que es lo que hace es evitar la reinhalación otra vez del aire que nosotros estamos respirando. Bueno, muy interesante todos los conceptos que se han vertido, pero siempre quedan algunas dudas que son importantes salvar. ¿Cómo hay que hacer y cada cuánto es necesario realizar la higiene del equipo y de la máscara? Bien, es una pregunta importante. La higiene de la máscara se realiza 2 o 3 veces por semana o dependiendo de la grasitud que se deposite alrededor de la silicona. El arnés
no es necesario higienizarlo con tanta frecuencia, ya que es importante de que se prolongue por lo menos la vitalidad de la tela. Entonces, en ese caso se realiza dependiendo del estado en el que se encuentre. Si se encuentra muy sucio, si se encuentra con un poco de olor, es ahí donde se debe higienizar con agua común de la canilla y jabón blanco, el de lavar la ropa, para que no tenga nada de perfume y eso no pueda generar alergias. Se lo debe secar en un ambiente donde no esté expuesto directamente al calor, ya sea al sol. No se debe secar con ningún tipo de fuente de calor como el secador de pelo, por ejemplo, sino simplemente en un lugar donde no haya una exposición al calor directo. La higiene de la tubuladura, lo que se recomienda es una vez al mes, es lo que dice el fabricante, pero debido a que cuesta mucho el secado interno de la tubuladura, debido a que tiene esa forma espiralada, lo que nosotros solemos recomendar es que cuando se encuentre con los extremos de la goma con restos de tierra o de grasitud por la manipulación constante, ese es el momento adecuado para poder higienizarlo, y se higieniza de la misma manera que la máscara y el arnés, que es con jabón blanco y agua común de la canilla que no sea caliente. ¿Cuánto dura una máscara? ¿Cómo nos damos cuenta que hay que reemplazarla? ¿Y cuánto dura y cuál es el mantenimiento básico de un equipo de CPAP? Es importante visualizar el manual de usuario de cada aparato, pero lo que habitualmente el fabricante recomienda es que cada 5 años se debe hacer un recambio de los equipamientos, debido a que la turbina de los equipos ya no funcionan con una adecuada calibración. Cada vez que se escucha quizás que la turbina o que el equipo está haciendo mucho ruido, un ruido que no es habitual, es importante hacer una revisión técnica. Con respecto al filtro que tienen los aparatos, se debe revisar una vez al mes, tratar de limpiarlo o no exponerlo directamente a una zona con mucho polvo. Si se vive en este tipo de ambientes, se debe cubrir el equipo para que evite la absorción de esta polución. Doctor, una de las preguntas más frecuentes que suelen hacer los pacientes es ¿cómo y cuánto tiempo deben utilizar el tratamiento con el CPAP? Sí, es cierto, es una pregunta muy frecuente. La CPAP es un tratamiento generalmente crónico, a mediano o a largo plazo. Si hay algo en la estructura o fisonomía del paciente que ha cambiado, como por ejemplo el peso, pacientes con obesidad o sobrepeso que han bajado ostensiblemente de peso, han reducido su peso, han normalizado su peso, pueden pretender suspender la terapia. Pero si no hay una modificación muy grosera de la estructura o de la función de la vía aérea, en general el CPAP es un tratamiento a largo plazo y hay pacientes que lo hacen toda la vida. La CPAP es solo para dormir, pero siempre para dormir, cada vez que el paciente duerma, incluyendo las siestas. Otra de las preguntas es, ¿cómo es el seguimiento con el tratamiento con el CPAP? Sí, respecto del seguimiento, nosotros en general cuando ponemos en marcha un tratamiento, intentamos que el paciente venga a vernos, inclusive sin turno, a los primeros días de iniciar el tratamiento con CPAP, porque surgen un montón de dudas respecto del equipamiento, de la utilización, del mantenimiento, de la higiene y de lo que pueden sentir cuando lo utilizan. Pero a medida que se van poniendo un poquito más a punto con la terapia, esos controles se van espaciando en el tiempo, al mes, 3 meses, 6 meses y luego cada 6 meses. En general, el control involucra el seguimiento de la tarjeta de memoria que los equipos tienen dentro del software que graba los datos y que permite analizar detalles del cumplimiento y de la eficacia de la terapia. Ocasionalmente pedimos un estudio de sueño de control cada tanto, sobre todo cuando hay algún problema. En general, el 70 o el 80% de nuestros pacientes están bien adheridos al año y esto es un poco gracias al enfoque multidisciplinario que incluye este tipo de actividades. Educación
entrenamiento y hacer que el paciente vea al CPAP como una elección de vida y sea un experto de alguna manera que pueda resolver intolerancias, incomodidades o dificultades durante el tratamiento. Bueno, esto ha sido nuestro programa de educación para pacientes de la Escuelita de CPAP. Gracias por acompañarnos.